Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor, Mario Ancísar Suárez. Nuestras fuerzas militares y en especial nuestra policía están pasando por un momento muy difícil, donde muchos policías han sido asesinados al frente de sus padres, sus hermanos, sus hijos, al frente de sus esposas, en fin, al frente de la comunidad en general. Y esto pues tiene conmocionado pues a todo el país. Así que el día de hoy yo quisiera traerles unos versículos bíblicos que tienen que ver con las autoridades civiles, donde entran obviamente nuestros policías. Pero de una manera especial los quiero invitar para que al final hagamos una oración por todos, por nuestros policías y por aquellas familias que han perdido a uno de sus seres queridos. Para eso los invito a lo que nos dice primero el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 en adelante, que les pongo en pantalla para que ustedes lo puedan ir siguiendo. Miren lo que pasa. ¿Cuál es el contexto? Les voy a poner de una vez en contexto, tanto con este pasaje como en el que les voy a leer del apóstol Pedro. El contexto era que habían cristianos que no se querían someter a las autoridades civiles. Habían cristianos que no querían pagar impuestos. Entonces los apóstoles ponen orden en esa situación y nos van a explicar el por qué nosotros los cristianos debemos estar sometidos a las autoridades. Miren cómo dice, versículo 1, sométanse todos a las autoridades constituidas. Todo lo que son autoridades civiles constituidas, todo lo que es una autoridad constituida, nosotros los cristianos debemos estar sometidos a ellos. ¿Por qué? Ahí lo voy a explicar. Pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Es decir, el apóstol dice que nosotros como cristianos debemos estar sometidos a esas autoridades porque provienen de Dios, porque todas provienen de Dios. Y las que existen, es decir, las que existen hasta este momento y las que vengan después, o sea, que pone orden para todos los tiempos de la iglesia, y las que existen por Dios han sido constituidas. Vuelvo y repito, el apóstol es claro. Los cristianos, aquellos de aquella época que no querían pagar impuestos, que no se querían someter a las autoridades, porque pensaban que con estar sometidos a Dios ya bastaba, el apóstol pone orden y dice, no, esas autoridades vienen de Dios y existen porque Dios las ha constituido, así que todos nos debemos de someter. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Ojo, quien se opone a una autoridad civil, en este caso a la policía o a cualquier gobernante, etcétera, etcétera, se rebela contra el orden divino. Y miren lo que sigue, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Así lo pone el apóstol para que nosotros como cristianos nos pongamos serios en ese tema. Quien se rebele atrae hacia sí mismo condenación. Versículo 3. En efecto, los magistrados, aquí podríamos decir entonces los policías, está hablando de todas las autoridades, no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. Ahí está. Nosotros no tenemos por qué temer a esas autoridades cuando se obra el bien, pero esto no aplica solamente para nosotros, aplica también para ellos. Cuando ellos obran bien y cuando nosotros obramos bien, estamos en el orden divino y nadie tiene por qué tener miedo ni temer. Miren lo que sigue. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Quieres no temer a la policía? ¿Quieres no temer a los gobernantes, etcétera, etcétera? Es la pregunta que hace el apóstol ahí. Obra el bien. Ahí está la respuesta. Obra el bien, tanto el que es policía, como el que es gobernante, como nosotros. El que obra el bien no tiene por qué temer. No tiene por qué temer, porque está haciendo las cosas bien. Ahora vuelvo y repito, en el orden divino es que lo hagan ellos y que lo hagamos nosotros. Obra el bien y obtendrás de ellos elogios, es decir, todo estará de acuerdo a la voluntad de Dios y todo estará bien. Versículo 4. Pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Ojo, es para ti, es decir, para nosotros los cristianos, un servidor de Dios para el bien. Entonces lo tenemos que entender nosotros y lo tienen que entender ellos. Ellos también, para el bien están puestos, para hacer el bien, para hacer las cosas correctamente están puestos, y nosotros tenerlos a ellos como unos servidores de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme. Ojo, miren lo que el apóstol nos va a decir. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada. En aquel tiempo no existían las armas como hoy en día, existían espadas, etcétera. Entonces,
Pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Son constituidos por Dios, llevan espada para hacer justicia y para castigar al que obra el mal. Por tanto, el que obra el bien no tiene por qué recibir un castigo. Para las dos partes, repito, todo va para las dos partes. Versículo 5. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Entonces el apóstol nos dice a nosotros los cristianos, mire, ustedes sométanse a las autoridades, no solamente por temor al castigo, no, sino también por un tema de conciencia. Aquí entra ¿qué? El que ellos son constituidos por Dios y un tema de conciencia de que cuando nosotros hacemos las cosas bien, tenemos que estar tranquilos. Y alguien tiene que poner orden. Todo tiene que tener orden. Versículo 6. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente de este oficio. Como funcionarios de Dios, ocupados de ese oficio, pues nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Versículo 7. Da a cada cual lo que se debe. Recuerden que hasta Jesús lo hizo. Jesús una vez pagó tributo por él y pagó tributo por el apóstol Pedro. Entonces, da a cada cual lo que se debe. ¿A quien impuestos? Impuestos. ¿A quien tributo? Tributo. ¿A quien respeto? Respeto. ¿A quien honor? Honor. Entonces, vuelvo y repito, el apóstol Pablo, y también lo va a hacer el apóstol Pedro, van a poner orden a todos aquellos que pensaban que estaban sometidos solamente a la autoridad de Dios y que entonces no tenían que pagar impuestos, que entonces no tenían que respetar las autoridades. Y el apóstol está poniendo orden. Incluso habían unos en aquella época que no querían trabajar y el apóstol les dice, no, el que no trabaja pues que no coma. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos al contrario tenemos que dar ejemplo y tenemos que hacer las cosas correctamente y bien. Miren lo que nos dice sobre esto mismo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:13. También está en pantalla para que lo miren. Dice así: sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. Oiga, sed sumisos a causa del Señor, es decir, por ser cristianos, porque son instituciones divinas, nosotros tenemos que ser ¿qué? Sumisos a toda institución humana. Gobernantes, ahorita lo va a mencionar, gobernantes, pero yo lo estoy enfocando de una manera a nuestras fuerzas militares y a nuestra policía por la situación que está pasando. Sigue. Entonces el apóstol vuelve y dice, sean sumisos. El apóstol Pedro, sea al rey, claro, como soberano, es decir, el que más autoridad tenía, el rey, sea a los gobernantes, aquí entra todo lo que son gobernantes y entra también nuestra policía, como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Oigan esto, como enviados por él, es decir, habla por el Señor, para castigo de los que obran el mal. Hay gente, el Señor es consciente, el apóstol es consciente de que hay gente que obra el mal. Y esa gente que obra el mal, alguien tiene que poner orden, alguien tiene que tiene que castigar a esas personas. Eso no está por fuera de las cosas de Dios. El que obra el mal debe recibir un castigo, hay que poner un orden, porque si no, ¿cómo se vuelve esto? Y para la alabanza de los que obran el bien, es decir, los que obran el bien pueden estar completamente tranquilos. Porque si todo lo hiciéramos en la voluntad de Dios, donde tanto el que tiene autoridad como nosotros que los tenemos que respetar, hiciéramos las cosas bien como el Señor nos pide, pues viviríamos en completa armonía. Pues, versículo 15. Pues esta es la voluntad de Dios, esto no es voluntad de hombre, es voluntad de Dios que nosotros los cristianos respetemos y seamos sumisos y hagamos todas estas cosas. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien, esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes insensatos. Por lo que les dije al principio, porque habían algunos cristianos que reportaban como ignorantes y como insensatos y pensaban que no tenían que pagar impuestos. Ya lo dijo con el apóstol Pablo que hay que pagar los impuestos. Pensaban que no se tenían que someter a estas autoridades y ya lo dice claramente el apóstol que nos tenemos que someter a esas autoridades. A esos insensatos e ignorantes hay que cerrarles las cosas
nosotros como cristianos respetando, pagando impuestos y sometiéndonos a esas autoridades. Donde si miramos en contexto todo lo que hemos visto, se nos pide tanto hacer el bien, lo correcto a nosotros los cristianos, como a ellos también, sean cristianos o no, hacer lo correcto, ¿sí? Porque dentro de ellos pueden haber algunos que no sean cristianos, que no sean creyentes, o pueden haber otros que sí, etcétera, etcétera. O podemos ir a un país donde hayan autoridades que no sean cristianas, pero también se deben de respetar y como cristianos llamados a hacer las cosas bien y esperar que ellos también de la misma manera las hagan. Se les cierra la boca a los ignorantes e insensatos, siendo respetuosos y conservando el orden que Dios quiere. Entonces, mis queridos hermanos, vemos claramente cómo los apóstoles nos dicen claramente que hay que pagar impuestos, que hay que someternos y respetar a las autoridades, que si no queremos que se nos castiguen tenemos que hacer las cosas bien y que ellos están también para hacer las cosas de la mejor manera. Esto es una cosa de armonía, donde todos, si entráramos en el plan de Dios, seguramente que viviríamos de una manera muy diferente. Así que, mis queridos hermanos, yo quisiera ya a partir de este momento, teniendo claro estos pasajes, hay más, pero pues quise tomar estos dos, quisiera invitarlos a que oremos por nuestros policías, nuestros militares, en fin, por sus familias. Así que los invito a ponernos en actitud de oración y vamos a hacer esta oración por ellos. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido por todas las autoridades civiles, en especial por nuestros policías y militares que están pasando en este momento una situación de muerte. Yo te pido, Señor, que les protejas y que envíes ángeles custodios para que puedan percibir el peligro y eviten ser asesinados en manera de indefensión, como está sucediendo en especial en nuestro país. Envía tu Santo Espíritu sobre sus enemigos y hazles entender que ellos también son padres, son hijos, son hermanos, son esposos y son esposas. Son seres humanos y tienen dolientes, de la misma manera que quienes los atacan también tienen dolientes. Que entiendan lo que tú dijiste, Jesús de Nazaret, que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, como regla principal de vida y de convivencia. A quienes están vivos, Señor, y siguen cumpliendo su deber, protégelos, y a quienes fueron asesinados, recíbelos en tu gloria. Y llena, Señor, de fortaleza a esas madres, a esos hermanos, a esas esposas, a esos hijos que están llorando la ausencia de su ser querido. Y elimina, Señor, ese espíritu de muerte y desprecio por la vida que estamos pasando en este instante de la historia. Protégelos y protégenos a todos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo.